Fue inaugurado hace 12 años tras una remodelación, pero en este tiempo ha permanecido prácticamente cerrado. Hasta ahora, el archivo de la Catedral de Tarazona reabre sus puertas con la firme intención de estar al servicio de la sociedad y a disposición de especialistas e investigadores. Es uno de los más importantes de España. Como ves, el archivo está bastante bien, es decir, el archivo fue la primera parte de la catedral que se restauró, en la placa que hay entrando ahí a mano derecha. Se ve que se inauguró en el año 2000, pero claro, al ser lo primero que se inauguró, fue lo primero que se cerró, porque las obras de la catedral seguían su curso, y esta parte era una de las partes por las cuales entraba el material y todas estas cosas. Entonces hubo que cerrarlo, de tal manera que el archivo, aunque ha seguido vivo, diríamos, y los canónigos archiveros se han preocupado de que el archivo estuviera en condiciones, pero ha sido prácticamente imposible abrirlo al público. Entonces, ahora que gracias a Dios la catedral está abierta y que ya se puede entrar, no hay ningún problema de seguridad, pues entonces el primer objetivo es, puesto que el archivo está muy bien, pues ponerlo ya a disposición del público, sobre todo y principalmente, digamos, de un público más especializado, pues de investigadores, tesinandos, en fin, todas estas personas que se dedican al estudio de estos temas. Si por algo destaca el archivo es por los fondos manuscritos e impresos de música comúnmente denominada polifonía clásica, escrita en grandes libros de atril, correspondiente a los siglos XVI y XVII. No faltan partituras manuales e impresas de música barroca desde el siglo XVII hasta nuestros días. En total, el archivo y biblioteca atesoran más de 2.000 libros y documentos. Tenemos un fondo de más de 2.000 libros y documentos. El archivo se divide en dos, lo que es el archivo propiamente dicho, con los documentos, las bulas, y luego está la biblioteca. Y dentro del archivo, una de las partes más importantes es el archivo musical. Tenemos pues prácticamente desde el siglo XIV hasta el siglo XIX y hasta nuestros días. Lo más destacable es la música del Renacimiento, y concretamente la parte que corresponde a la capilla de música de los Reyes Católicos. Pero diríamos, esto es el buque insignia. Después hay muchas composiciones musicales que muchas de ellas están estudiadas, catalogadas, y otras pues están esperando que vengan investigadores a descubrir cosas que pueden ser muy interesantes. Pero desde luego el archivo de música de la Catedral de Tarazona es de los mejores de Europa. O sea, estamos hablando de un fondo archivístico bastante importante. La colección de libros de teología o filosofía es muy amplia, en una biblioteca donde no faltan decenas de manuscritos e incunables. Pues tenemos 168 manuscritos, 254 incunables y una colección de libros de teología, de libros jurídicos, de filosofía, de ciencia, muy importante. En el archivo también se guardan textos de los judíos expulsados de Tarazona en el siglo XV. Y una cosa que también hay que destacar de nuestro archivo es que tenemos una colección de textos de los judíos que se fueron de Tarazona en el siglo XV, y algunos están traducidos, catalogados, que también es importante destacar este aspecto. Los que se utilizaron, claro, en el momento en que ellos se fueron, pues sus bienes quedaron aquí, algunos confiscados y otros, pues, y claro, se utilizaban para forrar libros, que gracias a eso las generaciones posteriores hemos tenido acceso a ellos. Es muy interesante este tema de los judíos en Tarazona. Entre los documentos destacan las bulas con el sello papal de numerosos pontífices como Juan Pablo II y anteriores a este. La colección de documentos papales es muy amplia, porque el Cabildo de Tarazona tenía pues una correspondencia muy fluida con la Santa Sede. Es muy curioso porque se ve en los sellos cómo está por un lado el nombre del pontífice y por el otro las caras, las efigies de San Pedro y San Pablo, que es el escudo del Papa. Y esto se ve a lo largo de toda la historia, desde el primer documento hasta el último que tenemos del Papa Juan Pablo II. Y es que la correspondencia con Roma y la Santa Sede era habitual en esta diócesis de Tarazona, una de las más antiguas de España. Uno se sorprende cuando ve la cantidad efectivamente de correspondencia con el rey, con el Papa, con la Cancillería Pontificia. La verdad es que para
para los medios que tenían entonces, la verdad es que tenemos una documentación bastante abundante. Incluso vemos como los mismos textos, aunque no sepamos así a simple vista lo que pone, pues tienen una belleza que salta a la vista, ¿no? Sí, sí. Pero sí, la Catedral de Tarazona ha tenido una relación con la Santa Sede siempre bastante fluida. Yo muchas veces, estudiando la historia de la Catedral y la historia del archivo, en todas las épocas ha habido una persona que ha hecho como de nexo de unión entre la Catedral y la Santa Sede, desde los Pérez Calvillo. Incluso podríamos decir hasta don Carmelo Borovia, que estuvo muchos años en Roma y que fue un poco el alma mater de este archivo, que se dio cuenta de que esto había que ponerlo en funcionamiento y bueno, pues él fue el que impulsó no solamente la catedral como lo que es el templo, sino también el archivo. Don Carmelo para eso tuvo, yo creo que una intuición genial de que el archivo de la catedral tenía que ponerse en funcionamiento y tenía que ponerse en valor y al servicio de la sociedad. Incluso hay documentos firmados por el mismísimo rey. Piensa que en España ha estado vigente hasta el año 1975 el patronato regio, es decir, por ejemplo, las dignidades episcopales catedralicias, las principales dignidades eclesiásticas eran presentadas por el rey y refrendadas por él. Por lo tanto, la figura del rey ha sido muy importante, la corona, en la historia de la Iglesia en España, y la Catedral de Tarazona no se puede sustraer a esa historia. Con la reapertura del archivo de la catedral se inicia una etapa que permitirá seguir conociendo más y mejor la historia de Tarazona, ya que el archivo se pone al servicio de la sociedad, en palabras de Miguel Antonio Franco, canónigo del Cabildo recientemente nombrado archivero bibliotecario de la Santa Iglesia Catedral. Mira, yo tengo mucho interés en que esto sea así. Don Eusebio, nuestro actual obispo, cuando habla a los sacerdotes y cuando predica en la catedral, habla mucho de la comunión. Dice, tenemos que tener comunión, tenemos que estar unidos. Yo creo que la palabra, digamos, a nivel académico e intelectual de la comunión, el sinónimo de la comunión sería el diálogo. Es decir, yo creo que un archivo tiene que estar al servicio de la sociedad para dialogar con la cultura de la sociedad. Es decir, esto no nos lo podemos quedar para nosotros, si se me permite la expresión castiza, del botijo para mí. No, o sea, el archivo de la catedral tiene que estar al servicio de las personas, al servicio de los investigadores y también desde ese espíritu de diálogo, que es un espíritu puramente catedralicio. Es decir, las catedrales no solamente estaban abiertas al culto y es el lugar hecho a la medida de Dios donde el hombre se encuentra con Dios, sino que de las catedrales surgen también las universidades. No nos olvidemos de este tema. Entonces, una de las características intrínsecas de una catedral es el diálogo con la cultura de su tiempo y yo creo que no podemos renunciar a este aspecto fundamental de la catedral y concretamente de su archivo. Mirando al futuro está la digitalización del archivo, proyecto en el que colaborará la Diputación de Zaragoza. El objetivo es que los documentos no sufran cuando sean consultados. Partimos de cero. A lo más que se llegó, que ya es mucho para aquel entonces, es el microfilmado. Pero el microfilmado ya se ha quedado obsoleto y ahora lo que estamos es en contactos y en negociaciones con la Diputación Provincial de Zaragoza, que por cierto es una institución que ha participado en la apertura de este archivo desde el primer momento y continúa colaborando con nosotros y existe este proyecto de digitalización del archivo poco a poco, porque aquí hay mucha materia, pero ya estamos en proceso de negociación para empezar a digitalizar una primera parte del archivo y si Dios quiere pues pronto llevaremos a cabo. Es para que el documento no sufra. Si cada vez que piden un documento hay que abrirlo, hay que sacarlo, quieras que no, solamente por el hecho de tocarlo ya ese documento sufre. Entonces si está digitalizado no hace falta tocar el documento, simplemente pues se coge el DVD y se muestra, se puede hacer fotografía, en fin. La manipulación es una manipulación informática que de alguna manera preserva el documento del desgaste que supone el uso cotidiano. También es necesaria la restauración paulatina de volúmenes que aquí se guardan, sobre todo del fondo bibliográfico. Sí que tenemos no solamente la intención de ir restaurando sobre todo el fondo bibliográfico, sino que además incluso tendríamos la intención de que la restauración fuera también como una propaganda de lo que tenemos en el archivo. Es decir, una vez que esto estuviera restaurado,
pues hacer algún tipo de presentación, incluso, no sé, yo creo que Tarazona también, no nos podemos comparar con Madrid y con Barcelona, ni siquiera con Zaragoza, pero yo creo que también Tarazona tendría que ser como una ciudad de pequeños congresos, ¿no? Entonces quizás ir sacando del fondo del archivo libros que fueran que mereciera la pena su restauración y aprovechar pues para hacer pues este tipo de propaganda, ¿no? Decir, bueno, pues esto es lo que tenemos, vamos a que vengan especialistas, investigadores. El Papa va a inaugurar el jueves el año de la fe, y una de las cosas que ha pedido el Papa, y en este sínodo, que hay un sínodo de obispos sobre la nueva evangelización, es esto, que la fe y la cultura, que no vayan cada una caminando por su lado. Entonces yo creo que esto es un lugar privilegiado para que la fe y la cultura se den la mano. Y una forma sería esta, ¿no? Decir, bueno, pues los libros que tenemos jurídicos, filosóficos, de ciencias naturales, que son un tesoro que tiene la catedral, pues no solamente restaurarlos para conservarlos, sino restaurarlos también para como plataforma de cultura y de evangelización. Sí. Entre tanto, el archivo abrirá sus puertas 2 días a la semana, los martes y jueves, entre las 4 y 7 de la tarde.